Que la paz de Jesús, que reina en sus corazones, los abrace este día. Fíjense que les traigo un mensaje de esperanza, un mensaje de poder. Hoy Jesús quiere hablar a nuestros corazones para que recordemos que cualquier sufrimiento que pasemos tiene un valor sobrenatural, pero lo más importante, trascendental. Tiene un valor de santidad. Por eso, yo los quiero invitar a que abramos nuestros oídos y nuestra mente para poder recibir este mensaje. Hablando con unas personas que les gusta cultivar uvas para producir vino, ellos me contaban que las uvas, para ellos, más selectas para la producción del vino, son aquellas que están sometidas al límite de calor, las dejan aguantar sed, no las riegan tampoco. ¿Por qué? Porque son esas uvas las que se convierten en mejores uvas y más fuertes, tienen mejor sabor y hacen, por supuesto, un mejor vino. Yo recordaba la conversación con estas personas y hacía el símil con nuestras vidas. Es exactamente igual como nos pasa a nosotros. A veces pasamos viviendo situaciones extremas, al límites, podemos vivir en desiertos, pero esto lo único que va a hacer en nosotros es hacernos mejores y más fuertes, tal como les pasa a las uvas. ¿Cuántas veces estas circunstancias difíciles en la vida nosotros las llamamos pruebas? A veces le llamamos cruces, pero es tan fácil decir, yo no quiero esta cruz, rechazarla, cuando debería de ser al revés, decirle al Señor, yo tomo mi cruz y te sigo. Así se llama la charla que voy a compartir con ustedes hoy. Señor, tomo mi cruz y te sigo. Y si yo les pidiera que usted repita en su corazón esta frase, a veces nos resistimos a hacerlo, porque no es fácil repetir, tomo mi cruz y te sigo. Lo natural es decir, no quiero vivir por esa prueba, no quiero pasar por ese sufrimiento, no quiero cargar esta cruz. Pero hoy vamos a ver que al final de este mensaje vamos a querer abrazar a la cruz. Vamos a entender el valor sobrenatural que tiene cargar la cruz del Maestro. Yo los quiero invitar a que abramos palabra de Dios. En el Evangelio de San Lucas, capítulo 23, versículo 26. Evangelio de San Lucas, capítulo 23, versículo 26. Dice la palabra del Señor. Cuando llevaron a Jesús a crucificarlo, echaron mano de un hombre de Cirene, llamado Simón. Venía del campo y le hicieron cargar con la cruz y llevarla detrás de Jesús. Palabra de Dios. Empieza la palabra diciéndonos que venía un hombre de trabajar, Simón. Era un hombre que estaba terminando un día de trabajo común y ordinario. Para él era un día cualquiera. Había terminado su jornada de trabajo, pero él no tenía idea que aquel día común y corriente iba a transformar su vida. Dice que él era cirineo. Esto significa que él procedía del norte de África. Es muy probable que no viviera por ahí, sino que trabajaba por aquel lugar y le tocaba pasar por el camino de regreso a su casa. Dice la palabra que tenía 2 hijos, Alejandro y Rufo. Estos nombres tienen procedencia griega y latina, y estos elementos nos hacen concluir que él no era de Jerusalén. Él debe haber sido de las afueras, y lo único que estaba haciendo era trabajando cerca y le tocaba pasar
por las calles afuera de Jerusalén para regresar a su casa. El camino al Gólgota quedaba en las afueras de la ciudad. Era un camino que estaba afuera de las murallas, que iba en una cuesta hacia el Calvario. Por aquel lugar transitaba toda la gente que iba pasando de Jerusalén o iba de camino a Jerusalén. Dice la palabra que terminaba su jornada. Debe haber sido más o menos a mitad de la tarde que este hombre regresaba. Todo parecía casual hasta ese momento. Casualidad que le tocaba regresar por ese camino. Casualidad que coincidió su hora de salida del trabajo. Y la mayor casualidad que en medio de aquella gran multitud lo escogieran a él. Pero nada fue casualidad. Jesús sabía que ese día iba a tener un encuentro personal con Simón. Debe haber ido tranquilo, cansado de su hora de trabajo, y me imagino que debe haber escuchado un tumulto, una gran cantidad de personas con muchos gritos, insultos, tumulto, bulla, y por supuesto se debe haber acercado a ver qué era lo que estaba pasando. Y en medio de aquella multitud no le preguntan, dice la palabra que echan mano de él, es decir, lo obligan. Yo me imagino que casi lo agarran a la fuerza y le ponen la cruz del Señor. ¿Cuál debe haber sido la reacción de Simón? ¿Qué es lo que este hombre debe haber pensado? Primero se debe haber preguntado ¿por qué él? Eso era lo primero. En medio de tanta gente, ¿por qué él? ¿Por qué no se resistió más? ¿Por qué no evitó que lo obligaran a llevar la cruz? Luego se debe haber preguntado ¿qué distancia voy a recorrer? ¿Hacia dónde voy? ¿Quién es este hombre al que le estoy ayudando? ¿Voy a poder cargar esta cruz? ¿Cuánto pesará? Y en medio de todas estas preguntas, una a una se fueron contestando en la mente de Simón. Fíjense que llevar la cruz de un condenado en esa época era el equivalente a la vergüenza. A los únicos que crucificaban eran a los delincuentes, aquellos que habían sido condenados en juicio por algún delito que habían cometido. Y en todo lo que descifró Simón lo que estaba pasando, entendió que él estaba cargando la cruz de un condenado. Él, que no había hecho nada, que era un hombre trabajador, un hombre de familia, de campo, él estaba cargando también con la vergüenza de cargar con una cruz. Y en medio de todo esto, empieza Simón, enojado, quizás molesto que lo han obligado a cargar la cruz, a entender qué es lo que estaba pasando. La primera de las preguntas que a Simón se le respondió fue el peso. Le pusieron la cruz del Señor, que dicen los estudiosos que no era la cruz completa, sino únicamente el madero horizontal. Simón la debe haber sentido. Y acuérdense que les he comentado que este hombre era un hombre de campo, es decir, que estaba acostumbrado a levantar peso. Debe haber sido un hombre de gran musculatura. Debe haber calculado el peso de la cruz. Dicen que aproximadamente esa parte pesaba 90 libras. Y yo me pongo a comparar 90 libras quizás con un niño pequeño. Si a usted le dan a detener un vaso con agua, lo puede aguantar fácilmente, ¿verdad?
Pero no es lo mismo de tener un vaso con agua 10 minutos que 4 horas, ¿verdad que no es lo mismo? Termina uno con el brazo dormido, por supuesto, y con un gran dolor de espalda, a pesar de que el peso es poquito. Y así Simón, aunque él estaba acostumbrado a levantar quizás pesos mayores, no era lo mismo levantarlo 10 minutos que caminar todo un tramo cargando el mismo peso. Luego que él empieza a calmar sus preguntas en la cabeza, por primera vez Simón voltea a ver a aquel hombre que iba delante de él. A mí es una parte de la palabra que me impresiona. Dice que Jesús iba cargando, que Simón iba cargando la cruz detrás de Jesús. Jesús iba delante de Simón. Así que Simón lo pudo ver, se pudo fijar en él, pudo poner su mirada en el maestro. Lo primero que debe haber visto era lo cansado que iba, extenuado, flagelado. Se le podían ver las horribles huellas de la pasión que había vivido. Se veían sus golpes, se veía su corona de espinas. Nada era bello en Jesús en ese momento. Todo su cuerpo estaba golpeado, pero su mirada era una mirada bella, tierna, de amor. Y en ese momento tuvo el encuentro Simón con el maestro. Dejó de ver las huellas de su pasión en su cuerpo y permitió que Jesús lo mirara. Y Simón miró a su maestro por primera vez. Nunca lo había visto, nunca había tenido un encuentro con él, pero esa mirada de amor le cambió la vida. Esa mirada de amor lo transformó. Y entonces Simón de Cirene dejó de pensar en él, en cuánto tiempo iba a cargar la cruz, en cuánto pesaba, hasta dónde voy, qué vergüenza. En ese momento sus preguntas cambiaron, su corazón se transformó y dijo: sí, yo quiero ayudar a este hombre. En ese momento que empezó a suceder el milagro de amor en su corazón, la cantidad de voces que blasfemaban, los gritos, empezaron a callarse. Y Simón de Cirene solo tuvo mirada para Jesús. Dejó de quejarse, dejó de protestar. Empezó a ver que aquel hombre estaba sufriendo muchísimo más de lo que él estaba sufriendo. Era injusto que él protestara tanto al ver cómo Jesús iba sufriendo. En ese instante sucedió algo impresionante en la vida de Simón. Y fíjense que sucedió cargando la cruz. Sucedió cuando cargaba la cruz y pudo poner su mirada en Jesús. Ahí sucedió el cambio. Y entonces siguió caminando hacia el Calvario con una actitud nueva, reformada, distinta. Dicen que hay más o menos 900 metros, un poco menos de 1 kilómetro, la distancia que tenían que recorrer hasta el Gólgota. Entonces, Simón de Cirene ya no estaba forzado a llevar la cruz. Ahora él quería ayudar a Jesús. Entonces abrazaba la cruz para poder llegar al destino donde caminaban. No dice la palabra que Simón murió en la cruz. Murió Jesús en la cruz. Cuando llegaron al Gólgota, Simón de Cirene le entrega la cruz a Jesús. Lo más probable es que Simón se debe haber quedado
a ver la crucifixión. Debe haber visto cómo lo despojaron de sus vestiduras, cómo lo crucificaron y cómo de sus palabras salieron: perdónalos porque no saben lo que hacen. Simón acababa de conocer a Jesús y estaba impresionado de lo que significaba este hombre, del amor con el que lo había visto, de que perdonaba a sus verdugos. En este instante, la semilla de conversión había sido plantada en el corazón de Simón. Y es por eso que cuenta la palabra más adelante en Hechos que los hijos de Simón estaban contados entre los primeros cristianos, y tanto su nombre como el nombre de sus hijos aparecen en la palabra de Dios. Simón de Cirene se pudo haber quedado en la etapa de protestar, en la etapa de quejarse. Se pudo haber quedado ahí, pero él transformó la cruz, y la cruz para él fue su medio de salvación. Imagínense que su nombre y el de su familia está plasmado en la palabra de Dios. Es exactamente igual como nos pasa a nosotros. Vivimos cruces, vivimos momentos de dolor, de sufrimiento, de prueba. Pero está en nosotros que nos quedemos en la etapa de la queja, en protestar, o que transformemos nuestra cruz en un medio de santidad. Yo he hecho esta pregunta en muchos otros lugares donde he compartido este mensaje. ¿Queremos ser santos? Y al unísono la gente contesta: sí, queremos ser santos. Pero nadie quiere cargar la cruz. Y es esta cruz, esa prueba, ese sufrimiento el que lo va a llevar a ser más santo. Cuando usted pueda ofrecer ese dolor y ese sacrificio por amor a Cristo y por Él, entonces su sufrimiento se convierte en un medio de santidad. A veces nos pasa exactamente igual que Simón. Llega a la cruz de forma inesperada. En un día común y corriente recibimos una llamada de un familiar enfermo. En un día de trabajo, para nosotros quizás normal, al final nos está esperando el cheque de liquidación. En un día quizás común y corriente, fallece algún ser querido que ni siquiera lo teníamos imaginado en un accidente de tránsito. De forma inesperada, la cruz puede llegar a nuestras vidas. Hay un santo que se llama San José María Escrivá de Balaguer, que él dice que a veces la cruz aparece sin buscarla. Este santo contestaba: es Cristo que pregunta por nosotros. Cristo ha preguntado por usted. Si usted está viviendo una prueba, Cristo está preguntando por usted, para que usted se convierta en su Simón de Cirene. Ahora yo le hago esa pregunta: ¿usted quiere ser Simón de Cirene para Jesús? ¿Quiere ayudarle a cargar la cruz? Abrace su propio sufrimiento. Piense en ese problema que usted está viviendo el día de hoy. La vida entera está llena de estos momentos inesperados con el dolor, de estas cruces. Todos somos hombres y mujeres con vidas ordinarias, padres, madres, abuelos, que en el momento menos imaginado la cruz puede llegar a nuestras vidas, en un accidente, en una muerte repentina, en algún problema con nuestros hijos. Pero debemos de estar preparados para poder transformar este momento de dolor en un medio de santificación. Fíjense que los cristianos a veces desperdiciamos la prueba.
llega la prueba a nuestras vidas y se nos van los días, los meses y los años quejándonos, protestando. Nos quedamos en la primera etapa de Simón. Al igual que Simón, quizás empezamos a preguntarnos, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí que voy a misa todos los domingos? ¿Por qué a mí que soy servidor? ¿Por qué a mí? Al igual que Simón de Cirene. Tal vez nos preguntamos, ¿yo voy a poder con esta prueba? ¿Tengo la fuerza para pasarla? Ya no puedo más. Siento que las fuerzas se me agotan. Y quizás igual que Simón nos preguntamos, ¿cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo, Señor? ¿Será que te has olvidado de mí? Han pasado meses y yo sigo estancado en la misma prueba. Son las mismas preguntas que Simón de Cirene, las mismas. Pero en nosotros está ver a Jesús en medio de la prueba. Yo lo quiero invitar a que se imagine por un momento la mirada de Jesús. ¿Usted se ha imaginado los ojos del Maestro? El color, la profundidad de su mirada, el amor que usted siente a través de esta. En sus momentos de quietud, en su oración íntima, yo estoy segura que quizás ha podido sentir la mirada de Jesús. Y en ese momento usted le da el valor justo a su problema. Todo, Señor, se puede pasar contigo. Con tan solo una mirada tuya uno se siente abrazado, consolado, sostenido por el Señor. Hay tanto tipo de miradas, tantos tipos de miradas. Yo quiero que usted se acuerde la primera vez que vio a su hijo en sus brazos recién nacido. ¿Tiene esa mirada grabada en su corazón o no? O cuando quizás estaba su esposo cortejándola y usted se acuerda de aquellos ojitos que brillaban de amor cuando empezaba a cortejarla. O quizás aquellos ojos de picardía de su hijo adolescente y usted lo cachó en la mentira. ¿Cuántas cosas usted puede descubrir a través de una mirada? ¿Por qué no dejamos descubrir el amor de Jesús a través de su mirada? Eso es lo que Jesús quiere transmitir, esta mirada de amor que a pesar de que usted vaya cargando una cruz, Jesús le promete acompañarlo, mirarlo, sostenerlo a través de su prueba. Todos estos dolores que nosotros le llamamos cruces se convierten en un medio de salvación si se los ofrecemos a Jesús y por amor a Jesús. Hay muchísimas formas de sufrir, muchas, pero solo hay una forma correcta de sufrimiento, y es el sufrimiento con sentido cristiano, por amor a Cristo y con Cristo. Yo les traigo 4 definiciones de diversos tipos de sufrimiento y miren cómo van cambiando cuando la acepción es diferente. La primera, sufrir solo por sufrir e incluso encontrar complacencia en el sufrimiento, es decir, aquella gente que se deleita porque sufre, se llama masoquismo. La segunda, hacer sufrir y disfrutar el sufrimiento se llama sadismo. La tercera, sufrir con un sentido por amor a una persona o por amor a una causa se llama heroísmo. Sufrir por amor a Cristo y con Cristo se llama santidad.
Este es el verdadero sentido del sufrimiento, encontrar la santidad. De nosotros depende desperdiciar la prueba o encontrarle el valor sobrenatural y trascendental que tiene cuando llega una cruz a nuestra vida. Ofrecer ese sufrimiento por amor a Cristo y vivir ese sufrimiento con el Señor. Dejar que Jesús en medio de ese dolor nos vea, nos consuele, nos ame a través de su mirada. Simón de Cirene, en aquel momento que dejó que Jesús lo mirara, alcanzó un momento de conversión y de santidad en su corazón. Nosotros estamos llamados a hacer exactamente lo mismo, a amar esa cruz y encontrar la mirada del Señor cargando la cruz. Fíjense que es importante que tengamos claro que Simón de Cirene no tuvo este encuentro con el Señor después de que le entregó la cruz. ¿La tuvo cuándo? Cuando la iba cargando. Él encontró a Jesús mientras él cargaba la cruz, pero Jesús siempre fue delante de él, así como va con nosotros en medio de la prueba. Jesús es el que va adelante, Él es el que va luchando, Él es el que va librando la batalla y Él es el que nos va a dar la victoria. Llevar la cruz es un auténtico sacrificio y una acción sagrada cuando se lleva por amor a Dios. Fíjense que los hombres a lo largo de toda la humanidad han tenido siempre un tema especial con el sufrimiento. No toda la gente logra manejar el sufrimiento en su vida y entregárselo de manera correcta al Señor. Víctor Frank, un pensador, este era un psiquiatra que estuvo en los campos de concentración. Cuando él estuvo en los campos de concentración en la Segunda Guerra Mundial, vivió situaciones extremas de dolor, pero él no podía apartar su propia profesión, que él era psiquiatra y escritor. Así que él apuntaba todo lo que veía y él al final logra salir del campo de concentración, escribe todo lo que él vio en los campos de concentración y él hace una división de las personas y dicen que todos los seres humanos reaccionamos diferente hacia el sufrimiento y los únicos que logran manejar el sufrimiento de manera eficaz son aquellas personas que tienen fe, que creen en el Señor. Él decía que el primer grupo era la gente más débil. Estas personas se refugiaban en la apatía. Los segundos eran agresivos. Los terceros se desanimaban. Y los últimos eran aquel grupo de personas que se reunían a rezar. Se hacían compañía y se ponían a rezar aunque fueran de diferentes denominaciones, pero tenían algo en común: su fe y su amor en Cristo Jesús. Algunos de estos hombres que salieron de los campos de concentración y que pudieron vivir su sufrimiento de forma cristiana, saben que ahora son santos. Maximiliano Kolbe, Edith Stein y Tito Bradma, ahora canonizados. Personas que en el peor de las circunstancias de su vida, en un campo de concentración, lograron encontrar la santidad. Usted no vive en un campo de concentración. Usted vive una vida ordinaria, con problemas, con circunstancias. No las desaproveche. Sáquele el sentido que tiene a esa cruz que hoy está viviendo. Un sentido sobrenatural y trascendental. Ahora es momento de repetir el título de la charla: Señor, yo tomo mi cruz y te sigo. Pero no obligada, no protestando, no quejándome, sino
abrazando esa cruz y entendiendo esa prueba como un medio de santificación. Cuentan que Santa Teresa de Jesús, una gran santa de nuestra iglesia, pasaba enfermedades, desiertos y constantemente salía de una enfermedad para caer en otra. Y un día, un poco molesta con el Señor, dobla rodillas y se queja y le dice: Señor, ¿por qué me tratas así? ¿No ves que paso enferma constantemente? Ya no puedo más con esta enfermedad. Y entonces Jesús le contesta: Teresa, Teresa, así trato yo a mis amigos. Y entonces Teresa, muy enojada, le contestó: ay, Señor, por eso es que tienes tan poquitos. Y es que si usted se considera amigo de Jesús, la prueba va a llegar a su vida, porque Jesús le está permitiendo que usted se convierta en una persona más santa, más fuerte, más llena de Él. En Colosenses capítulo 1, versículo 24, San Pablo dice: me alegro de mis padecimientos y suplo en mi carne lo que le falta a las tribulaciones de Cristo en su iglesia. Palabra de Dios. Ojalá algún día lleguemos a decir como San Pablo: me alegro de mis tribulaciones. No hemos llegado a ese momento todavía de decir como este santo. Él se alegraba de sus pruebas porque él ofrecía su sufrimiento a la pasión de Cristo Jesús por amor a Él. De ahora en adelante, mis hermanos, tenemos que ver la cruz como señal de victoria y señal de santidad. No desperdiciemos la prueba, el sufrimiento. Sáquele el valor sobrenatural y trascendental que tiene en su vida. Fíjense que como esas cosas que el Señor programa, exactamente este día está cumpliendo mi papá 1 año de haber partido al cielo. A mí me impresionó que el Señor me permitiera predicar este día este mensaje. En ese tiempo en que mi papá estuvo enfermo, hasta sus últimos días de su vida, nos dio mensajes y enseñanzas de vida. De las últimas frases que mi papá pronunció fue que él había pasado por el fuego del crisol y su alma se había purificado. Él había entendido el sentido cristiano del sufrimiento. Muere de cáncer, pasa 2 meses luchando contra esta enfermedad, un hombre que jamás se quejó, nunca protestó, y al verlo tan fuerte, tan lleno del Señor, nos ayudó a todos los familiares que estábamos alrededor de él a poder entregar nuestro propio dolor y nuestro propio sufrimiento a Jesús. 1 año después, yo le puedo dar la gloria al Señor porque su acompañamiento, su abrazo, su consuelo ha llegado a toda la familia y fue un paso no fácil, pero sí menos difícil de poder aceptar de la mano de Jesús, pudiendo entregar ese dolor por amor al Señor, sabiendo que en medio de la prueba y después de su partida, el Señor siempre estuvo con nosotros. Hoy el Señor nos ha recordado que Él anda buscando Simones de Cirene en medio de su pueblo. Hoy le pregunta a usted, a los televidentes que están en la comodidad de su casa: ¿quieren ser Simón de Cirene? Simón, al igual que nosotros, encontró la cruz de forma inesperada y quizás al principio nos podamos resistir, podamos protestar y quejarnos un poco, pero la clave está mirar a Jesús, dejarnos envolver por su mirada de amor. Entender que tiene un sentido auténtico el sufrimiento, un único sentido, el sentido cristiano, que nos permite crecer, ser más fuertes, pero sobre todo, ser más santos.
Que el Señor los bendiga. Quiero invitarlos a que cerremos nuestros ojos y le entreguemos al Señor esa cruz por la que usted está pasando. Hoy de una forma diferente. Hoy le vamos a pedir al Señor perdón. Perdón por esas veces que protesté, que me quejé, que llegué como Simón de Cirene con un montón de preguntas. ¿Por qué yo? ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Cuánto tiempo voy a pasar en esta misma situación? Te pido perdón, Señor, porque no creí en ti, porque he desconfiado de tu poder. Hoy, Señor, quiero darte las gracias. Así como dice San Pablo, por esa tribulación que hoy estoy pasando, hoy te la quiero entregar por amor a ti, Señor. Hoy no quiero desperdiciar mi prueba, quiero que tenga un sentido sobrenatural. Hoy quiero abrazar mi cruz, hoy la quiero ver como ese puente de salvación y de santidad, Señor. Te abro mi corazón, te entrego mi dolor y clamo, Señor, tu consuelo, tu abrazo, tu paz, tu fuerza, y declaro contigo victoria, Señor, porque después de la muerte viene la resurrección. Vengo ante ti, postrándome ante la gracia del amor de Dios. Vengo ante ti, postrándome ante la gracia del amor de Dios, y miro hacia la cruz. Yo debería estar ahí, sufriendo lo que tú pagaste por mí. Y miro hacia la cruz. Yo debería estar ahí, sufriendo lo que tú pagaste por mí. Mi alma vacía quedó. Contra ti he pecado, sana mi pasado, borra, dame tu perdón. Mi alma vacía quedó. Contra ti he pecado, sana mi pasado, dame tu perdón. Y miro hacia la cruz. Yo debería estar ahí, sufriendo lo que tú pagaste por mí. Y miro hacia la cruz. Yo debería estar ahí, sufriendo lo que tú pagaste por mí, Señor. Gloria a Dios. Miro a la cruz y en esa cruz te miro a ti, Jesús. Bendito y alabado tu nombre sea por siempre, Señor.